Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Estoy aquí, Dios, porque tú me has llamado. Tú me llamaste, aquí estoy.
perdóname. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdón. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Muy buenas noches, querida familia, queridos hermanos, amigos que nos visitan, simpatizantes, todos bienvenidos a una nueva noche de devoción espiritual. Antes que nada quiero compartirle que el fondo que tengo yo ahora es el fondo del LFBI, que le llamamos nosotros en nuestra iglesia al Festival Bíblico Infantil. No es el FBI de la Policía de los Estados Unidos, sino el Festival Bíblico Infantil, que por la gracia de Dios y en nuestro 29 aniversario se dio inicio ya y ya, gracias a Dios, se tuvieron niños de diversas edades aprendiendo de la palabra de Dios, cantando, celebrando, comiendo, trabajando, para darles una muestra del amor de nuestro Señor Jesucristo a sus vidas. Esas marcas les quedan a ellos para siempre. Y aunque ellos no entiendan mucho de lo que hacen y lo que aprenden, el Señor sí lo entiende y se los toma bien en serio. Así que gracias al Señor por esa realización, por nuestro 29 aniversario como iglesia organizada que el Señor nos permite. Y pues aquí estamos otra vez para disfrutar con ustedes de un nuevo tiempo devocional. Yo espero que en medio de todas las situaciones ustedes estén bien y gracias por conectarse o gracias por visitar esta página para que podamos fortalecer nuestra fe y aprender más de la palabra de Dios que nos habla continuamente. Como decía un gran siervo del Señor, pastor de una iglesia muy grande en los Estados Unidos, él ya está en la presencia de Dios, él decía, tú puedes leer un libro, un periódico, una revista, tú puedes leer, pero la Biblia te lee a ti. Es cierto, aquí está la vida de nosotros, aquí está, la vida que Dios quiere para nosotros. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es escudriñarla, meditarla, estudiarla, compartirla como lo hacemos una vez más. Hoy les quiero invitar a que me acompañen en un texto bíblico, en un testimonio que está en el libro de los Jueces, capítulo número 2. La mayoría lo conoce esto, pero si algunos no conocen, pues la Biblia comienza por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Jueces, pues, es el 7º libro de Génesis en adelante. Y ahí en el capítulo número 2 vamos a leer los versículos del 6 al 15. Jueces 2, del 6 al 15. Yo tengo hoy la versión internacional, que habla así un poquito más fluido para nosotros. El texto es el mismo, el mensaje es el mismo, solamente que con palabras más comprensibles para nuestro modo latinoamericano. Jueces 2, del 6 al 15. Dice de la siguiente manera. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaás. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor.
ni sabía lo que él había hecho por Israel. Estos israelitas de la nueva generación, dice que hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así a ira al Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacer frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Acompáñenme a orar un momentito, por favor, para que el Señor nos conceda entendimiento y buena memoria, un corazón dispuesto para meditar su santa palabra. Padre santo y bueno, en el nombre de Jesús venimos a ti por la fe, confiando en tu amor, que se renueva y se renueva para nosotros cada día, y confiando en los méritos santos, perfectos, poderosos, abundantes y perfectos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque por sus méritos tenemos comunión contigo. Y muchas gracias por la palabra que el Espíritu Santo nos ha revelado. Te adoramos y rogamos que el Espíritu Santo nos guíe en la meditación de este testimonio para que podamos extraer una lección, un pensamiento, un propósito, una decisión para nuestras vidas y para nuestras familias. Ahora que es oportuno todavía. Te rogamos estas cosas en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El contexto, o sea, lo anterior a esta parte del testimonio, se le llama contexto y nos narra una secuencia de triunfos que el pueblo de Israel había tenido desde que entró en la tierra prometida, es decir, en la tierra de Canaán. Vencieron a muchas naciones, una de las más destacadas era la de Jericó, que tenía unos muros impenetrables, pero Dios los derrumbó y bueno, fueron unas conquistas muy sonadas de muchas culturas, de muchas ciudades, de muchos pueblos que ellos derrotaron y destruyeron porque eran pueblos paganos, malvados, crueles, criminales y completamente rebeldes a Dios. Así que Dios usó al pueblo de Israel para destruir todas esas costumbres horribles, inmorales que tenían esos pueblos perdidos. Josué, como Dios le instruyó y había recibido también la instrucción y el encargo de Moisés, su maestro, su mentor, pues le entregó a cada tribu su porción de tierra que le había sido asignada. Y cuando les entregó su tierra y cada quien se iba a retirar pues ya a su lugar, a su habitación, o más bien eso sí ocurrió. Y bueno, comenzaron a vivir también Josué con su familia, pasaron los años y la Biblia nos narra de que ya cuando tenía 110 años Josué estaba ya por dormir y por pasar a la presencia de Dios. Antes de eso, él pronunció su último discurso al pueblo de Israel. Y en ese discurso que está en el anterior libro, que es Josué, cabalmente, capítulo 23, Josué le habló al pueblo de Israel. Él ya estaba anciano y le habló a los líderes y al pueblo y les recordó todas las maravillas fieles que Dios había hecho para ellos. Y todos ellos, ancianos y padres e hijos, eran testigos de esas maravillas que habían experimentado bajo la mano de Dios. Pero en ese discurso también les advirtió de una tentación que podrían tener en el futuro si no seguían cuidadosamente los mandatos del Señor. Y les dijo que podrían tener la tentación de volver a las costumbres religiosas, ignorantes, engañosas de sus padres. O bien también podrían adoptar las costumbres paganas de los pueblos que los estaban rodeando. Pero también les dio la opción y les dijo, ustedes pueden servir a los
dioses de sus antepasados, que eran engaño, eran contra Dios. O pueden también servirle a los dioses que adoran los del pueblo que nos rodean ahora, los de los pueblos que quedaron, de los amorreos. Ustedes pueden, si quieren, pero también pueden servir al Dios verdadero. Y de una vez no solamente les habló de esa advertencia, de ese encargo, sino que también les dio el testimonio que ellos necesitaban y les dijo, pero en cuanto a mí, ustedes vean lo que quieren hacer. Si no les parece servir al Dios verdadero, al Dios que nos sacó de Egipto, al Dios que nos dio la libertad, al Dios que nos dio estas tierras, al Dios que nos dio esta nueva oportunidad, esta nueva existencia, este nuevo destino, pues ustedes miren si no quieren. Pero yo y mi casa, es un versículo muy conocido, muy famoso del capítulo 24, versículo 15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque ustedes son testigos, les digo, que ninguna de las palabras y promesas que Dios nos hizo ha faltado. Todas el Señor las ha cumplido. Por eso yo y mi casa, mi familia, ¿verdad?, serviremos al Señor. Si hablamos de la educación del lenguaje, diríamos, ¿y por qué se puso el primero? Porque tiene que ser el yo al final. En la Biblia no, porque en este caso Josué como patriarca les está diciendo, yo como ejemplo para mi casa, yo y mi casa, yo y mi familia, yo adelante, porque yo seré el ejemplo, porque yo seré la inspiración, serviremos al Señor. Bueno, el texto leído nos narra que cuando toda aquella generación murió Josué, murió toda esa generación y murieron los ancianos que sobrevivieron a esa generación, dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor. ¿Por qué no lo conocía? ¿Por qué no sabía de las maravillas del Dios omnipotente? ¿Por qué? Bueno, la única explicación es de que los padres habían descuidado el ejemplo para los hijos. Los padres habían mostrado un testimonio espiritual descuidado, decadente, tibio, religioso nada más, de costumbre, pero nada espiritual. Y comenzaron a permitirles y a consentirles costumbres mundanas. Dice la palabra del Señor, comenzaron a adorar imágenes y supuestos dioses que eran doctrinas engañosas. Y ahí también dice, prácticamente se lo puedo resumir de esta manera o parafrasear de esta manera, el resultado de no conocer a Dios es hacer lo que ofende a Dios. Eso estaba basado en el versículo 11 que leímos. El resultado de no conocer a Dios es hacer lo que ofende a Dios. Ese es el resultado. Así que esa nueva generación no conocía a Dios. No lo conocía, porque sus padres no les habían inculcado, no les habían enseñado, como Dios había mandado en Deuteronomio capítulo 6, en el 5º libro les había dicho, estas palabras que yo les hablo hoy estarán sobre su corazón, le dijo a la generación anterior, a las generaciones anteriores. Estas palabras que yo les ordeno hoy estarán en sus corazones y las repetirán a sus hijos. Y las repetirán a sus hijos. Cuando salgan, cuando entren, cuando vayan, cuando vengan, cuando duerman, cuando despierten, se las repetirán a sus hijos. O sea, instrúyanlos, enséñenles, disipúlenlos, para que ellos también conozcan al Dios omnipotente. Pero eso se había descuidado. Y como no habían aprendido correctamente de cómo era el Dios verdadero, entonces, pues no lo conocían. Habían oído tal vez de Dios, pero no lo conocían y lo demostraban con la evidencia de estar viviendo vidas inmorales, vidas pecaminosas, vidas desorientadas completamente, vidas engañosas, adorando lo que no había que adorar y adiccionándose a lo que no tenían que adiccionarse. Un caso muy elocuente, un versículo muy elocuente se menciona en el segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 17, dice, este fue en otra ocasión, pero eso era lo que pasaba con frecuencia en el pueblo de Dios, como también pasa en estos tiempos. Dice
Segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 33, dice: aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. O sea que adoraban al Dios verdadero, pero adoraban a sus propios ídolos. Y eso es abominable delante del Señor, porque si uno dice que confía en Dios, entonces no tiene por qué confiar en otras cosas. Y eso nos pasa con mucha frecuencia. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero no le damos el tiempo para que Él actúe y nos responda, para que Él se glorifique. Y entonces acudimos a otros recursos, a otras fuentes, a la ciencia, a los consejos, a las influencias. Y entonces resulta de que después culpamos a Dios por las situaciones que no se arreglaron. Y entonces decimos que Dios no me oyó. La verdad es que nosotros nos desesperamos, le pedimos a Dios y queríamos que Él nos respondiera puro bombero para nuestras necesidades, cuando Él nos habla y nos habla y nos habla para que no tengamos esas emergencias. Y nos llama a que tengamos vida devocional para que cuando lleguen esas situaciones nosotros no tengamos que recurrir a sacrificios y penitencias y cosas, sino que ya tenemos una buena relación con el Señor mediante la oración y mediante la meditación continua de la palabra del Señor, como lo hacemos ahora. Entonces, cuando llegan esas situaciones, lo primero que hacemos es decir: Dios mío, ¿qué me llegó? ¿Qué vino? ¿Qué es esto? No lo entiendo, no es mío, no me gusta, me perjudica, me duele, nos está afectando. Señor, por favor, yo confío en ti. Por favor, instrúyenos primero, danos paz, Señor, danos paz, danos sabiduría. ¿Qué hacemos, Señor? Y luego se le da el tiempo para que Él pueda glorificarse. Él de alguna manera nos lo va a hacer saber, pero eso es lo que muchas veces no ejercitamos y entonces no vemos la gloria de Dios, sino nuestros propios fracasos. Y aunque Dios es paciente, Dios es justo, Dios es clemente, porque nos envía mensajeros. Ahí están los predicadores, ahí están los profetas, ahí están los maestros de la palabra de Dios, los que usan la palabra de Dios, no otras cosas. Ahí están, nos hablan continuamente, hay mensajes por la radio, hay volantes, libros, revistas que hablan la palabra de Dios con doctrina correcta, y ahí es donde Él nos habla, y ahí también es donde Él nos advierte, nos previene de que si no hay una corrección a nuestras conductas, un enderezar los pasos equivocados, las situaciones que lo ofenden a Él, si no nos arrepentimos y nos volvemos de esos malos caminos, entonces dice la palabra del Señor que la disciplina llegará, la justa disciplina llegará, pero duele. Y eso era lo que le estaba pasando a aquella generación. Dice que Dios se ofendió, Dios se molestó, porque se los había dicho. Y sin embargo eran rebeldes a Dios, eran mundanos, eran inmorales, eran pecadores, eran religiosos, sí, pero solamente de religión, de rito, y ni siquiera con el Dios verdadero, sino con otras entidades. Y entonces estaban sufriendo las consecuencias. ¿Por qué es que nosotros meditamos testimonios así? Bueno, porque también actualmente, en la actualidad, en el tiempo contemporáneo, nosotros tenemos que observar con tristeza o de repente experimentar con tristeza que consentimos mucho mundo en nuestras casas. Consentimos mucho mundo en nuestras casas y a consecuencia de ello, nuestros hijos se sienten en la libertad para practicar costumbres que ofenden a Dios y adicciones mundanas. Hoy tenemos adicciones de diversos tipos, ya no es como antes. La única adicción era tal vez el cigarro, que bueno, no es un pecado mortal, pero sí afecta la salud, los pulmones, causa cáncer, bueno, y resulta siendo mortal también. Pero eso era todo. Y luego el alcoholismo, ¿verdad? Que todavía lo tenemos, adicciones terribles, jóvenes que ya en su edad adolescente ya empiezan a probar para socializar, dicen, y no saben que eso es adictivo y mortal. Pero también hay otras cosas ahora, como los estupefacientes, y también hay otras cosas como que tal vez no afectan necesariamente la salud del cuerpo, pero sí, peor todavía, la santidad del alma, como la pornografía,
las adicciones a la inmoralidad, todo eso que se está dando ahora en este tiempo, todo eso, y nosotros tristemente pues lo descuidamos muchas veces en nuestra familia y lo sufrimos también nosotros, porque ya cuando nuestros hijos están adictos, nuestros jóvenes están adictos a esas cosas, ya es una desesperación, ya es un infierno en la casa, porque ellos no hacen caso, no pueden hacer, ya están adictos, ya es una cosa terrible. Y por supuesto, se vuelven rebeldes, fríos, desganados en cuanto a las cosas de Dios. Rechazan las cosas de Dios completamente porque no se las hemos inculcado. Primeramente, no con imposición, no solamente con instrucción, sino especialmente con el ejemplo. Buscar a Dios por la fe, de rodillas, delante de nada, porque Dios llena todo. Buscarlo a Dios en oración y oír sus respuestas en su palabra. Mientras que nos llegan las soluciones, el Señor nos infunde paz, nos da sabiduría, mantenemos gozo en las pruebas y un testimonio inspirador, a pesar de que pudiéramos estar sufriendo. Muchos, como en aquel tiempo, como aquella nueva generación, muchos de la generación pasada y la generación actual no conocen al Señor Jesucristo tampoco. No lo conocen, porque se nota por el tipo de vida que llevan. No saben que es en nuestro Señor Jesucristo que el que lo conoce tiene vida eterna, que tiene vida eterna y que tiene salvación, y no conocen lo que Él hizo en la cruz, o no lo creen, o no lo entienden y no les interesa, y que con ese sacrificio de amor Él nos dio la apertura para el perdón y para la vida eterna. En San Juan capítulo 17, versículo 3 dice nuestro Señor Jesucristo en su oración intercesora, San Juan 17, en esa oración intercesora le dijo al Padre, y esta es la vida eterna, San Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, clarísimo. Más claro no se puede, y en todas las versiones. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero, como le digo, muchas de nuestra generación actual y parte de la pasada, por su conducta diversa, se nota que no conocen al Señor, no lo conocen, y por esa razón hacen lo que entristece, defrauda, deshonra a los padres, pero es que también hay muchos padres que lo hacen, ¿verdad? Lamentablemente, y también ofenden al Señor. Por esa razón vienen los juicios que vienen. En nuestros países, y yo le hablo, por ejemplo, del nuestro en Guatemala, y otros países cercanos y de Latinoamérica, nos han inundado las pandillas, que no son pandillas callejeras que molestan el ambiente nada más, son criminales muchas veces. Y nos despojan. Y dice la palabra del Señor aquí que como ellos se portaban como se portaban, dice, los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían alrededor y ya no podían hacerles frente. Usted sabe lo que pasa con nosotros. Nuestras autoridades no son suficientes para poner orden en nuestros pueblos. No son. Porque los hijos han adoptado una conducta increíble. Les inspira muy bien el ejemplo del otro malvado y no los ejemplos de los padres, que es como debiera de ser. Porque no lo hay. Bueno, pues claro, no se puede generalizar porque hay hogares muy lindos, familias muy inspiradoras, muy hermosas, donde cada quien cumple su rol. Y donde se mira un ambiente hermoso, como debiera de ser el hogar de todos los que nos consideramos cristianos. Pero muchos no lo tienen así, ya sea en la ciudad o en los campos, no lo tienen así. Hay mucha desintegración familiar, mucha irresponsabilidad paterna o de repente materna también. Y eso es lo que estamos viendo con el deterioro de las sociedades, que nos causa tanta tristeza y tanto dolor. Pero nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos invita a que lo conozcamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque conociéndolo a Él,
entonces lo disfrutamos. Conociéndolo a Él, entonces lo obedecemos. Conociéndolo a Él, entonces lo agradamos. Conociéndolo a Él, entonces experimentamos su poder y su amor en nuestras vidas. Y conociéndolo a Él también, entonces lo compartimos con otros que están perdidos, aunque ciertamente somos bastante rechazados. Pero el Señor no nos dijo que fuéramos aceptados, solamente dijo que nosotros compartiéramos su palabra, el testimonio, el evangelio, y que el Espíritu Santo se encargaría de convencer a los que se han de dejar convencer. Hay algunos que definitivamente no recibirán el mensaje y pues eso queda en las manos justas y perfectas de nuestro Dios. Pero yo creo que de aquí sacamos una lección doble. Una es que los que somos padres o abuelos no debemos de descuidar la enseñanza, el ejemplo de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el temor de Dios, de lo que es la fe verdadera, de lo que es la devoción fiel, de lo que es el compromiso con la obra del Señor. No lo debemos de dejar por un lado. Debemos de vivirlo, de disfrutarlo y de inspirarlo a nuestros hijos, para que nuestros hijos también se sientan atraídos, puedan ellos experimentar el encanto que tiene la vida cristiana. Eso por un lado, por el lado de los padres, y por el lado de los hijos. Cuidado, chicos, el mundo está lleno de atractivos. Hay muchas situaciones que atraen de verdad, pero eso es el pecado. Atractivo, adictivo y destructivo. Eso es el pecado. Lo peor es que es destructivo para siempre, porque el que se va en pecado queda sin Dios por toda la eternidad. Entonces no es para que tengamos miedo, sino es para que digamos, pues gracias Señor, porque nos hablas. Gracias porque nos enseñas testimonios de gente que vivió y que tuvo que sufrir las consecuencias por no haber tenido la enseñanza correcta y oportuna. Pero nosotros tenemos hoy tantos medios de difusión, tantos medios de comunicación. Los tenemos para que nos enseñen, nos revelen, nos compartan, nos adviertan de los errores en que podemos estar, que pueden ser muy peligrosos para nuestra vida y para nuestra familia. Bueno, termino con un versículo bíblico que está en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Lo sabemos, muchos lo sabemos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso lo dice la versión que siempre leemos, pero en esta otra versión es Gálatas capítulo 6 y versículo 7. En esta versión internacional dice de la siguiente manera. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y si nosotros sembramos moral, si sembramos fe en nuestros hijos, si sembramos los valores, eso vamos a cosechar, eso nos va a satisfacer. Pero si nosotros sembramos descuido, indiferencia, incredulidad, rebeldía, autosuficiencia, desobediencia a los mandatos de Dios, vamos a cosechar dolores. Mire, una vez les dije yo que las lágrimas también se siembran. Cuando uno descuida todo esto y desobedece los encargos y los mandatos de Dios, está sembrando lágrimas y las va a cosechar a torrentes. Porque en el libro de Oseas dice, siembran vientos y cosechan torbellinos. Entonces, Dios no quiere eso para nuestra vida ni para nuestros hijos. Entonces, siempre estaremos hablando de temas como este, porque siempre resultarán oportunos para alguna situación que nosotros podamos estar enfrentando. Si los hijos ya son mayores de edad y ya están rebeldes y ya están en costumbres ingratas y peligrosas, ya no nos queda mucho más que clamar a Dios con todo el corazón e entregarnos al Señor con toda el alma e interceder por ellos,
que el Señor nos conceda el milagro de su liberación, de su salvación, de su corrección, que el Señor nos lo conceda. Y Él lo hace, porque ahí se manifiesta su poder, cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Para eso vino nuestro Señor Jesús, para que lo que nosotros no podíamos, Él lo hizo por nosotros. Lo que tenemos que hacer entonces es recibirlo en el corazón para someternos a Él, a la obediencia de su palabra, al crecimiento de su palabra, al servicio en su obra, y entonces experimentaremos las respuestas que esperamos y las correcciones que nosotros no pudimos hacer. Le dejo estos pensamientos y le pregunto, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está su familia? Aquí tengo yo que admitir que hay muchos hogares que se consideran cristianos y están con muchos desórdenes, con mucho mundo en la casa, con mucho dolor por causas de que se descuidaron. Pero nunca es demasiado tarde. Hoy el Señor nos oye. Hoy podemos tomar las decisiones. Hoy podemos suplicarle al Señor la corrección de lo que nosotros no pudimos hacer. Y seguramente que el Señor nos va a contestar. Y de alguna manera, aunque un poquito dolorosa tal vez, pero nos va a socorrer para que no se pierda nuestra familia a la que Él nos hizo parte. Que el Señor les bendiga. Les repito, nosotros estamos con el FBI. Bueno, ya pasó pues, pero y hay muchas iglesias que hacen lo que le llaman escuelita bíblica de vacaciones, para enseñarle a los niños, para ayudarle a usted como madre, como padre, para eso y para poder hacer algo todavía por nuestra familia y por nuestra sociedad. Oramos. Bendito Señor y Dios, te traemos nuestras familias. Tú sabes que en muchas maneras hemos fallado, hemos abierto la puerta al enemigo que nos ha causado dolores. Pero nada es imposible para ti. Hoy, Señor, nos humillamos en tu presencia, admitimos nuestras fallas y te suplicamos perdón. Oh, Señor, que haya más de una vida ahí que se entregue a ti hoy para que pueda, Señor, experimentar tu amor y tu poder perdonador para ella misma, para él mismo y para su familia. Eso más que otra cosa, Señor. Y por supuesto las demás necesidades siempre están de tu conocimiento. Y gracias porque nos sorprendes con soluciones, con respuestas hermosas y con lecciones importantes para nuestra vida. Muchas gracias, Señor, y que sean bendecidos los que están ahí y los que estarán después. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos la alabanza, la gloria y la gratitud, te damos gracias. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y si el Señor nos permite, nos seguimos comunicando y compartiendo, ¿verdad? Bueno, que tengan una muy buena noche y una bendecida segunda parte de la semana. Hasta pronto. Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, que te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que te lastimé, perdóname, Señor.
misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón.